Muy buen día, hoy vamos a hablar de las propiedades de los triángulos. Saludos Candy, Iker, Fanny y Cedric. Este video es para ustedes, espero que les sea de utilidad. Vamos a iniciar recordando los elementos de un triángulo. En todo triángulo tenemos ángulos interiores, que en este caso son ángulo P, ángulo Q y ángulo R. Ángulos exteriores, que en este caso es ángulo M, ángulo N y ángulo O. Finalmente, los lados de este triángulo son lado S, lado T y lado U. Una vez identificados los elementos, podemos analizar las propiedades que ustedes tienen y son las siguientes. Los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados. Los ángulos exteriores de todo triángulo suman 360 grados. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. En un triángulo, la medida de uno de sus lados es menor a la suma de la medida de los otros dos lados. Quinta, en un triángulo solo puede haber un ángulo recto o un ángulo obtuso. Y sexta y última, en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. Para establecer las propiedades que tiene este triángulo, tenemos que identificar los elementos de la propiedad con los elementos del triángulo. La primera propiedad dice: los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados. En nuestro triángulo los ángulos interiores son P, Q y R, por lo tanto esos tres suman 180 grados y se escribiría ángulo P más ángulo Q más ángulo R igual a 180 grados. El orden en el cual escribamos los ángulos no tiene importancia porque la suma es conmutativa. La siguiente propiedad dice: los ángulos exteriores de todo triángulo suman 360 grados. Identificamos los ángulos exteriores M, N, O y escribimos nuestra propiedad. Los tres deben de sumar 360 grados. Así que tenemos que el ángulo M más el ángulo N más el ángulo O es igual a 360 grados. Nuevamente identifiqué mis elementos y los asocié con mi propiedad. Tercer propiedad: un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Un ángulo exterior es M. El adyacente a M es P, pero dice el exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, o sea que M es igual a la suma del ángulo R y el ángulo Q. Del mismo modo, aquí tenemos otro ángulo exterior, N, va a ser igual a la suma de P más R y ángulo O va a ser igual a la suma del ángulo P más ángulo Q. Escribámoslo. Un ángulo exterior, ángulo M, va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él, que son ángulo R más ángulo Q. Pero también tenemos otro ángulo exterior, el ángulo O, es igual a la suma de los no adyacentes a él, que son P y Q. Otra forma de verlo es: O es igual a la suma de los interiores de enfrente, opuestos a él. El ángulo O es igual a la suma del ángulo P más el ángulo Q. El ángulo O es igual a la suma del ángulo P más el ángulo Q. Finalmente, el ángulo N va a ser igual a la suma de los no adyacentes a él, que serían el ángulo P y el ángulo R. Ángulo R más ángulo P. Recuerden que aquí el orden no importa porque la suma es conmutativa. Cuarta propiedad: en un triángulo la medida de uno de sus lados, ahora son lados, es menor a la suma de la medida de los otros dos lados. Los lados son S,
TU. Por lo tanto, la medida de un lado, que sería el lado S, va a ser menor a la suma de los otros dos, los que me quedan, que sería el lado T más el lado U. Pero se debe cumplir para los tres lados, por lo tanto, el lado T va a ser menor que el lado S más el lado U. Lado S más el lado U. Vean que aquí no le pongo el símbolo de ángulo porque estoy hablando de lados. Finalmente, el lado U va a ser menor que el lado T más el lado S. El lado T más el lado S. Y esto son las tres formas de escribir esta propiedad. Quinta propiedad. En un triángulo solo puede haber un ángulo recto o un ángulo obtuso. En este caso tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto sí tenemos un ángulo recto, que es este, el ángulo R. Así que podemos escribir que en nuestro triángulo hay un ángulo recto que es el ángulo R. Finalmente, en un triángulo rectángulo, esta propiedad solamente es para triángulos rectángulos. La suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. En este caso, sí tenemos un triángulo rectángulo. Los ángulos agudos son P y Q, por lo tanto, esos dos ángulos, el ángulo P más el ángulo Q, suman 90 grados. Y hemos encontrado las propiedades de este triángulo asociando los elementos del triángulo con las propiedades. Hagámoslo nuevamente. Tenemos un triángulo, los ángulos interiores son A, B, C, los ángulos exteriores son D, E, F y los lados son G, H, I. Por lo tanto, nuevamente con nuestras propiedades, los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados. Significa que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados porque en este triángulo A, B y C son los ángulos interiores. 2. Los ángulos exteriores de todo triángulo suman 360 grados. Por lo tanto, el ángulo D más el ángulo E más el ángulo F va a ser igual a 360 grados porque en este triángulo D, E y F son los ángulos exteriores. 3. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Un ángulo exterior D, ángulo D, es igual a la suma de los dos interiores pero no adyacentes a él que son B y C. Es igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. Pero esto se cumple para cada uno de los ángulos exteriores. Por lo tanto, el ángulo E también va a ser igual a la suma de los dos interiores de enfrente que son el ángulo A más el ángulo B. Y para el tercer ángulo exterior, que es el ángulo F, también se va a cumplir la propiedad de la suma de los dos no adyacentes a él, que son el A y el C. El ángulo F es igual a la suma del ángulo A más el ángulo C. Y esta es nuestra tercera propiedad. Cuarta propiedad. En un triángulo, la medida de uno de sus lados es menor a la suma de la medida de los otros dos lados. Los lados son G, H, I. Por lo tanto, un lado es menor a la suma HI de los otros dos. Otra vez, un lado, cualquiera, es menor el H a la suma de los otros dos, que son G más I. Finalmente, el lado I menor a la suma del lado H más el lado G. Entonces, por cada lado tenemos la propiedad. Propiedad número 5. En un triángulo solamente puede haber un ángulo recto o un ángulo obtuso. Sin embargo, este triángulo es acutángulo, es decir, todos sus ángulos son agudos. Por lo tanto, no se cumple esta propiedad.
Y la última es, en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. Esta es una propiedad para triángulos rectángulos y en este ejercicio este triángulo no es rectángulo. Por lo tanto, no se cumple la propiedad número 6. En sus ejercicios no es necesario escribir la propiedad, sino los símbolos, es decir, la propiedad, pero en símbolos. Último ejemplo. Aquí tenemos un triángulo. Los ángulos exteriores son el ángulo A, B, C. Los ángulos interiores son X, Y, Z. Y los lados son M, N y O. Si escribimos nuestras propiedades, podemos representarlos con los símbolos. Los ángulos interiores de todo triángulo suman 180, así que el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z va a ser igual a 180 grados porque estos son los ángulos interiores. Los ángulos exteriores de todo triángulo suman 360. Identificamos los ángulos exteriores, son A, B y C. Por lo tanto, escribimos con estos símbolos ángulo A más ángulo B más ángulo C, nuestra propiedad que dice que suman 360 grados. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. El ángulo A va a ser igual a la suma del ángulo Z más el ángulo Y. Recuerden que el orden aquí no tiene importancia porque la suma es conmutativa, pero también el ángulo B, porque es exterior, va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él, que son X y Z. Es igual a la suma del ángulo X más el ángulo Z. Nuevamente, para el tercer ángulo exterior, que es el ángulo C, va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes, que sería el ángulo X y el ángulo Y. Es igual a la suma del ángulo X más el ángulo Y. 4. En un triángulo la medida de uno de sus lados es menor a la suma de la medida de los otros dos lados. Entonces, un lado, el lado M, va a ser menor a la suma del lado O más el lado N. O más N. Pero también el lado N va a ser menor a la suma del lado O más el lado M, porque un lado es menor a la suma de los otros dos. Y por último, el lado O va a ser menor a la suma de los otros dos lados, que son el lado M más el lado N. Ya tenemos la propiedad 4. La propiedad 5. En un triángulo solo puede haber un ángulo recto o un ángulo obtuso. En este caso tenemos un ángulo obtuso que es el ángulo Z. Hay un ángulo obtuso, el ángulo Z. Finalmente, en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos es igual a 90 grados. Este no es un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta propiedad no se cumple. Nuevamente, resumiendo, para encontrar en símbolos las propiedades de un triángulo dado, pues tenemos que identificar los elementos del triángulo y asociarlos con cada uno de las propiedades. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos.